la historia de Hanukkah. El domingo a la noche empieza Hanukkah. Vamos a ver hoy la historia de Hanukkah desde el punto de vista, primero que todo, histórico, en qué momento fue de nuestra historia. Y vamos con esto a confirmar lo que nosotros venimos estudiando en la Guimará, en Masejet Megilá, cómo el pueblo de Israel, por más chiquito que no solamente soy, sino en toda la historia, comparado con las demás poblaciones y civilizaciones, fuimos un pueblo chiquitito, pero todos los grandes imperios siempre se cruzaron y sus batallas de honor siempre estaban relacionados con Am Israel. Nosotros estamos estudiando durante toda la semana Masejet Megilá, donde vemos la historia de Purim. ¿Cuándo fue la historia de Purim? Cuando no había Bet HaMikdash, o sea, ya se había destruido el primer Bet HaMikdash y todavía no se había construido el segundo. ¿Está bien? En el intervalo que hubo entre el primer y segundo Bet HaMikdash fue la historia de Purim, que es el imperio persa. La historia de Purim, imperio persa. Hola, Brando. ¿Qué hay? Tipo viene a su lugar. El imperio persa. Otro que desapareció. También está la otra. Cuando ¿Fuiste vos, no? ¿Gracioso? cuando Escondete. se construye el segundo Bet HaMikdash, estamos hablando aproximadamente en el año, más o menos en el año 400 AC, se construye el segundo Bet HaMikdash y estábamos bajo el imperio persa. Ya a partir de ese momento, ya los Yehudim ya nunca más tuvieron un reinado propio, como en la época del primer Bet HaMikdash, que había reyes y había imperio de Am Israel, David Amelech, Shlomo, y los reyes posteriores eran reyes de Am Israel. Ya a partir del segundo Bet HaMikdash, incluso desde la época de los babilonios, ya no había más reinado propiamente dicho de Am Israel. A partir de ese momento había como virreyes o encargados del gobierno que respondían a los imperios extranjeros. El segundo Bet HaMikdash se construye bajo el imperio persa. ¿Está bien? Que era posterior a Hashverosh, era el imperio persa, imperio en el año 400 AC. Europa todavía estaba casi deshabitado, había pequeñas poblaciones, pero no había reinado ni gobiernos todavía. Y había un pequeño pueblo que quedaba en lo que hoy en día conocemos como Grecia, que Grecia no es una isla, pero de tres de sus lados es mar. De un lado está conectado a Europa, pero tres de sus costas, tres de sus lados, de sus límites, es mar. Entonces Grecia era como algo muy separado y era muy difícil de conquistar porque había una sola forma de cómo entrarles. Por los barcos era muy difícil poder conquistarlos. Entonces Grecia, la mayoría de tiempo... ¿Cómo? ¿Durante el feudalismo? ¿El? ¿La época esa? ¿Del qué? ¿Feudalismo? No, feudalismo fue mucho después. Mucho después. No sé. El feudalismo fue la época de los españoles. ¿Sí? Sí, porque estamos hablando antes de... Antes estamos hablando antes de Yeshu estamos hablando. ¿Está bien? Quería tirar. Estamos ahí. Sí. Como vos si te Quería decís. tirar. Antes de la época. Chabón le tiraba. Sí. Si metía ese gol era de media Muchísimo. chilena. Hay que irme de acá. acá. Minuto 95. Entonces, en esa época todavía estaba el imperio persa, que eran los que gobernaban sobre el mundo. Y en Grecia tenía la particularidad como que estaba muy separada de la civilización persa y se crearon dos pueblos que fueron los nombrados. Uno era Esparta, que pertenecía a Grecia, y ahí viene el deporte de Esparta. ¿Está bien, no? Y la otra era No te puedo creer Atenas. por eso. Sí, claro. ¿Sabía? Esparta y Y Atenas así fueron los eran Juegos las dos ciudades principales de Grecia, pero que todavía estaba todo bajo el imperio persa. Imperio persa. ¿Qué significa que estaba bajo el imperio persa? Que no tenían un rey propio y ellos todos los años tenían que pagarles impuestos anuales al imperio persa. Esparta, como dijimos que viene de ahí el deporte, se dedicaban todo a la cultura física, tenían guerreros, era un pueblo muy desarrollado desde el punto de vista físico, y Atenas estaba muy desarrollado en la parte intelectual, el arte, la cultura, ¿cómo se dice? Las construcciones. Aproximadamente en el año
300 AC, o sea, ya el Betamigdash tenía casi 100 años, el segundo Betamigdash ya estaba construido hace aproximadamente 100 años. ¿Cuánto En dura? Atenas, el segundo Betamigdash duró 420 años. Estamos en 100 años. En Atenas nace el hijo del virrey de Atenas, se llamó Alejandro. ¿Alejandro Magno? Y ese fue el famoso Alejandro Magno. Alejandro Magnum. ¿Sí? Alejandro Magno, que en la Gemara se lo conoce como Magnum. Alexander el Mogdón. ¿Sí? Hay quienes dicen de que el nombre Magno es porque el Alejandro el Era grande. Grande, el Magno el Grande. Hay quienes dicen porque la capital en esa época era Macedonia. ¿Sí? Y Alejandro en la historia también se lo conoce como Alejandro de Macedonia. Alejandro de Macedonia era el hijo del gobernador de Grecia y decidió independizarse del imperio persa. Cuando un año vinieron los cobradores de impuestos, Alejandro los rechazó, no quiso pagar los impuestos que todos los años, hacía 100 años que venían los griegos pagándoles impuestos a los persas, se rebeló y organizó un ejército para luchar contra los persas. Alejandro tenía 16 años en esa época, era un pibe, y se convirtió en uno de los generales del ejército griego de Atenas y salió a conquistar, no todavía la capital de Persia, que hoy en día Persia es Irán, no fue a conquistar Irán de la capital, sino fue a conquistar los pequeños pueblos que estaban bajo el imperio persa. Empezó a conquistar Egipto, que respondía al imperio persa, empezó a conquistar distintos lugares, pero Alejandro Magno fue muy inteligente. La mayoría de los lugares que conquistaba no los conquistaba con guerras, los conquistaba culturalmente. Ideología. Con ideología. ¿Quién dijo ideología? Ezequiel. Seitune. Metía la cultura griega, que como dijimos estaba muy venía del mar, ellos tenían contactos con todos, tenían los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, etcétera, venían todos de Atenas. De ahí sale toda la política hoy en día, la democracia. ¿Dónde salió la democracia? De Atenas. Porque en Atenas se tomó la decisión de que demos, ayer lo dijimos, ¿qué es demos? Demos es el pueblo. Gracia es el gobierno. Democracia es el gobierno del pueblo. Esto surgió en Atenas. Que ya no haya más que un rey es el que hace lo que quiere, sino que el pueblo elige quién es el rey, quién es el gobernante. Todo esto surgió en Atenas, los filósofos de Atenas que entendieron que era correcto que el pueblo elija a quienes lo iban a gobernar. Alejandro Magno salió a conquistar y logró en Egipto, en Siria, en distintos lugares, empezó a lograr que la gente empiece a fomentar la cultura griega. Pero él se dio cuenta de que había algo mejor todavía. Él no quería forzar a la gente a que se transformen todos en griegos. ¿Qué hizo? A donde iba, mezclaba las culturas. Él tomaba lo que más le gustaba de cada cultura y presionaba para que la gente de ese lugar tome las culturas de otros lugares. Entonces hizo una cultura mundial. Como que en todos lados mezclen todo. Estaban los egipcios tomaron también cosas de la cultura griega, los griegos tomaron de Persia, y cada uno de Babilonia, cada uno, y se empezó a formar una cultura mundial en la cual todos seguían dentro de todo lo mismo, y ahí ellos empezaron a construir estadios, después se llaman las Olimpiadas. ¿De dónde salen las Olimpiadas? ¿De los griegos? ¿Sí o no? ¿Sabés? Es lo más antiguo que hay. Las Olimpiadas hasta hoy en día fueron inventadas por los griegos hace 2000 años. Las competencias físicas, era todo el sentido de lo que querían ellos con la cultura griega. Ustedes saben que las Olimpiadas hoy en día, ¿qué es lo que tienen tan de especial las Olimpiadas? No nada más que son todos los deportes, es todo amateur. ¿Sabían? ¿Saben que es amateur las Olimpiadas? Sí. Las Olimpiadas es amateur. 100%. Las Olimpiadas. No, no. Cumplí con los Juegos Olímpicos. No son profesionales, sí, ya sé. Los Juegos Olímpicos. Es lo Son mismo. conmigo. No es profesional. No juega ¿Sí? Vos fijate que fútbol de Juegos Olímpicos. fijate son la profesionales. Fíjate la selección de Sub-23. Argentina. Hola, hacemos un favor. La selección de Argentina de las Ahora no sabe, no pasa nada. no sabe nada de Son fútbol. jugadores profesionales. Mucho no sé, pero Pero ¿para qué viene a jugó correr? Messi. Escuchá. Pero viene a aprender Las acá, ¿está bien? selecciones de fútbol. Fíjate la selección de Argentina. Son Cuando profesionales juegan las los Olimpiadas jugadores. no tienen escudo de AFA. Claro. Hasta hasta el último detalle. No tienen escudo de AFA. Las Pero Olimpiadas no son sé. todo amateur. El No hay espíritu ganar de las Olimpiadas es
competir por competir, Lo de Almazo. no competir para ganar plata. No tiene sentido. Así es. No pueden haber sponsor, no, todo es todo amateur. ¿Está bien? Obviamente que todo tiene un negocio por atrás, ¿está bien? Pero en la teoría todos los deportistas que van no pueden ir sponsoriados. Es conocido que tenían de los tenistas, etcétera, que tienen, tienen un tenista, sí, un tenista que tiene un arreglo con una marca que le paga tanto y tanto. En las Olimpiadas no puede jugar con el logotipo de la marca. No puede. Arreglos sponsoriados en las Olimpiadas no se puede. Porque es el espíritu de las Olimpiadas de los griegos, que era la cultura física. ¿Bien? Alejandro Magno iba conquistando hasta que él sabía que su objetivo máximo cuál era, llegar a derrocar al imperio persa y transformarse en el gobernador y el nuevo imperio, que era el imperio griego. Entonces él habló con los, intentó, sabía que para poder conquistar a los persas, que era en el norte, en Irán, necesitaba la ayuda de los judíos que estaban en Eretz Israel. Entonces fue a tratar de hacer un arreglo, mandó mensajeros para tratar de hacer un arreglo político con los judíos que se unan a él para luchar contra los persas. Los Yehudim no aceptaron en ese momento porque los persas le habían dado permiso a ellos para construir el Bet HaMikdash. Estaban viviendo bien bajo el imperio persa. Entonces ellos no aceptaron rebelarse contra el imperio persa y unirse a Alejandro Magno. No aceptaron. Alejandro Magno igualmente hizo la lucha contra el imperio persa y se unieron otros pueblos chiquitos que eran enemigos de los Yehudim. Entre ellos estaban los Kutim, que vivían también en Israel y eran enemigos de los Yehudim. Se unieron a Alejandro Magno. Alejandro Magno lucha contra el imperio persa y gana y derroca a los gobernadores y se transforma en el nuevo emperador. Lo primero que se puso como objetivo es: voy a ir a vengarme de los judíos que no se quisieron unir conmigo. Todo el ejército de Alejandro Magno pone marcha atrás y antes de volver a su capital, vuelve y pasa por Jerusalén. Que Jerusalén en ese momento no era una ruta que tenían que luchar, porque ellos iban por la costa, imagínate, desde el norte, para ahí está Egipto, iban por la costa, no era parte del camino del Imperio Jerusalén, pero él tenía como objetivo ir a vengarse de los judíos. Organizó todo un ejército para ir a luchar contra Jerusalén, intentar destruir el Bet HaMikdash. Todas estas historias están en el Sefer HaMaccabim. Sefer HaMaccabim es un libro que no está dentro del libro del Tanaj, pero es una Megilá que es más antigua incluso que las Mishnayot. ¿Sí? Es de la época del Bet HaMikdash, es una Megilá De la época de Alejandro Magno. Claro, es de los macabeos, ¿sí? Y también estas historias están escritas en el libro de Flavio Josefo, que fue un historiador de la época de los romanos, en la época de la destrucción de Bet HaMikdash, que también trae escritas las historias de las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno va a conquistar y a destruir el Bet HaMikdash Ahí le dan el ojo. con todo su ejército. ¿Cómo? Ahí le dan el ojo. Por tierra. No, ¿qué? Espera, no sé qué ojo. Sí. ¿El ojo dijiste? De las flechas. Sí, sí, el ojo. O con el gana de leerlo. No sé. Me fui para adelante. Entonces, cuenta en el Sefer HaMaccabim que Alejandro Magno estaba con todo su ejército apostado para luchar contra Jerusalén, y en Jerusalén ya no había rey. El que manejaba era el Cohen Gadol, que se llamaba Yohanan Cohen Gadol. Ellos desde dentro de Jerusalén, la gente tenía miedo porque sabía que venía el imperio griego a luchar contra ellos. No tenían ejércitos y no estaban en guerra. Estaban bien con los persas. Los persas lo tenían que defender. Los persas habían perdido la guerra contra Alejandro. Se habían derrocado a los Ellos persas. estaban al mando de los persas, entonces... Claro, ellos estaban siempre protegidos por los persas. Cayeron los persas y por ellos se pusieron del lado de los persas. Cayeron los persas, quedamos nosotros ahora descubiertos. Alejandro Magno va con todo su ejército y durante toda la noche Yohanan Cohen Gadol, perdón, me equivoqué, no Yohanan Cohen Gadol, Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik era el Cohen Gadol, Yohanan Cohen Gadol es más adelante. Shimon HaTzadik durante toda la noche junto con los Kohanim haciendo tefilá para que Boreolam los salve. Al amanecer, las guerras en esa época no se hacían de noche, que no había luz, ¿sí? Entonces era de día se hacían las guerras. Entonces
al amanecer sale Shimon HaTzadik solo de la muralla de Jerusalén y se enfrenta a todo el ejército de los griegos que venían comandados por Alejandro Magno. La mitad de la noche. No, al amanecer, con el Al uso de amanecer. día. Imagínense todo el ejército esperando que salga un ejército para una guerra, que era guerra con espadas y con lanzas, no había pistolas en esa época. Y ven que sale un anciano vestido de blanco. Alejandro Magno en ese momento se baja de su caballo, pasa al frente del ejército y se tira al piso, se prosterna como una reverencia a Shimon HaTzadik. Los soldados lo miran, no entienden nada. ¿Cómo? ¿Qué hace? Venimos a matarlos. ¿Y qué hace usted, Alejandro Magno? Acaba de ser nombrado el emperador de toda Grecia y se recuesta, se prosterna delante de un anciano de los judíos que lo venimos a matar. Soñó. Le dijo Alejandro Magno, este anciano se me presenta cada vez que nosotros vamos a conquistar un lugar. La noche anterior yo sueño con este anciano, era un sueño. Yo soñaba que se me aparecía un anciano que me decía, mañana vas a ganar la guerra. Y ayer a la noche se me apareció este anciano y me dijo, vos vas a morir si luchás contra Jerusalén. Y yo siempre dije, sueños. Y ahora lo veo, que es este anciano que se me apareció siempre. A partir de ese momento, Alejandro Magno hace un pacto con los Yehudim y les promete fidelidad y protección. Alejandro Magno no lucha contra Jerusalén y vuelve a Egipto y ahí construye la ciudad de Alejandría. Alejandría de Egipto. Alejandro se queda tan enganchado con los Yehudim que quiere hacer una donación de oro para el Bet HaMikdash y dice, quiero que hagan una estatua mía en el Bet HaMikdash. Pero él lo quería como honor. Quiero que lo recuerden, me recuerden a mí, dono oro para que construyan una estatua del Bet HaMikdash. Los Yehudim le dicen, discúlpenos, porque Grecia era las estatuas, Claro. le dice, discúlpenos, nosotros adentro del Bet HaMikdash no podemos poner estatuas. Tenemos una idea mejor. ¿Usted quiere que lo recuerden? Primogénito. Durante todo este año, todos los bebés que nazcan, le vamos a poner de nombre Alexander. Alejandro. Alexander Obano. ¿Sí? Y el dicho y hecho, durante un año entero, todos los Yehudim, todos los bebés que nacieron en Jerusalén, le pusieron de nombre Alexander. Hasta hoy en día hay muchos Hasidim. Hasta Lady Gaga Nosotros es no un tenemos. tema. ¡Basta! Pero es la verdad. ¿Cuántas veces? Está todo grabado, ¿verdad? ¿Está grabado? ¿Lo digo para YouTube? ¿Digo tu nombre? No. Por favor, por tu ¿Me vida. pinchás? Dale. Muy bien. Entonces, Y Alejandro. hasta hoy en día hay muchos Hasidim. Y al Murim le llaman Reba Alexander. ¿Sí? Uno dice, ¿qué tanto? Dice, ¿cuál es tu nombre? Alexander. En la época del Bet HaMikdash decidieron, en honor de Alejandro Magno, ponerle a todos los bebés que nacieron Alexander. ¿Sí? Alexander Montón. Alejandro vuelve a Egipto, establece la ciudad capital de Grecia, no era en Grecia, era en Egipto, que era la base del imperio griego, era en No Egipto. entiendo, si una La familia ciudad de- debería poner a su hijo Alejandro, no pasa nada. No sé, no viví yo en esa época, todos aceptaron. ¿sabes? Le gusta los escandalanes. Yo tengo una pregunta, Raúl. Si soñó que Shimon HaTzadik le decía, si vas a Israel, vas a morir. ¿Para No qué le dio fue? bolilla a él, no le dio bolilla, pensó Ah, sueños. ¿Para qué fue? Ahora que lo ve en la realidad, ve lo que es. ¿Para qué fue? Esa es la pregunta. Porque él no dio importancia a sueños, sino que uno no voy a ir. Después de Tengo Yoshua, miedo. ¿cuánto pasó esto? Yoshua vino. No, más, 1000 años casi. Ah, Sí, casi 1000 años. No estuvo tan lejos igual. Porque ya se había, casi 350 años hasta No, que se Bet HaMikdash. construyó el Bet HaMikdash, Claro. se había destruido el Bet HaMikdash Ah. y ahora estamos en la mitad del segundo Bet HaMikdash, es esta historia. Alejandro Magno construye la ciudad de Alejandría, en Egipto, y esa es la capital de Grecia, la capital política de Grecia, en Alejandría, y ahí florece una comunidad yehudí muy fuerte, a tal punto que la Gemara dice que en Alejandría de Egipto había un Bet Knesset que entraban miles de personas. Y había tanta gente que no escuchaban al Hazán. No había, ¿cómo lo hacían? El Hazán tenía una banderita y cuando había que contestar amén, el Hazán levantaba la banderita para que la gente, tipo en un estadio era. Así era el Knis, para que la gente sepa cuándo contestar amén, levantaba una banderita. ¿Se puede contestar a Sí. Mel sin escuchar? A tal punto que después de mucho tiempo, Alejandría quedó durante mucho tiempo construida, la comunidad judía de Alejandría, y llegaron a hacer un templo llamado Bet Jonió,
que incluso hubo gente que cuando se destruyó el Betamikdash, quisieron decir que era un Betamikdash Betjonió, y querían hacer Korbanot en Betjonió. Y la Gemara analiza si estaba permitido o no, porque no lo hicieron para Bodazá, lo hicieron para Hashem. La Gemara contesta que obviamente que no. Primero que estaba fuera de Israel, segundo de que no tenía que usar Betamikdash, no es que vos podés hacer Tenía que estar Korbanot Yoshua donde bien querés. construido. Entonces, obviamente que la halajá es que estaba prohibido, pero para que veamos qué nivel en cantidad y en poder que tenía la comunidad yehudí que vivía en Alejandría. Durante toda la vida de Alejandro Magno, los yehudí vivieron en paz y en perfecta armonía con los griegos. Alejandro Magno muere muy joven, a los, no sé si 32, 33 años muere. Arrancó a los 16. Muere muy joven y no tenía hijos cuando murió. ¿Sabe que muere? Entonces, ¿Sabe que murió? sí, murió de una infección en Sida. una de las batallas, ganó una guerra Sida. y le agarró. ¿Qué? Sida. ¿Qué te dijo? Es sabido. Era gay. Hizo las 7 visuales de Noah. No sé. ¿No viste la película? No sé. Era humo. Muere, no hace hijos. Murió de una infección, la verdad que no sé. Una infección murió. Ahí no es que murió en batalla. Enfocalo que le cuentas. Ahora él lo va a buscar. Entonces, como no dejó hijos que lo hereden, se desató una batalla entre los generales que lo querían heredar. Y a partir de ahí surge en el Imperio griego la familia, lo que en la historia se lo conoce como Ptolomeos. ¿Sí? En la Gemara aparecen como Talmai, ¿sí? En los libros de historia aparecen como Ptolomeo. Estamos hablando más o menos en el año 200 AC. Ptolomeo era el gobernador. Ah, por eso. ¿Y pero dónde dice que murió? Por eso te iba. ¿Eh? Está bien igual. Muy bien. Entonces, Ah. Ptolomeo, a diferencia de Alejandro Magno, se pone como objetivo que los judíos también acepten la cultura griega. Hasta ese momento, los judíos estaba todo bien, todo en paz. Eran a los únicos que Alejandro les permitió No seguir la cultura. no seguir la cultura griega. Ptolomeo decidió que también los judíos tienen que seguir la cultura griega, pero obviamente los judíos no aceptaban. Pero empezó de a poquito a crear grupos de jóvenes. Bueno, ahora no, ahora escuchame a mí. Empezó a crear. ¿Quién es Ptolomeo? Ptolomeo fue el gobernador de Grecia después que murió Alejandro Magno, que no dejó herederos. Bartolomé Mitre. Ptolomeo, Quería seguir la cultura. él lo que quería era inculcar que los judíos también sigan la cultura griega. ¿Qué hizo? Si los judíos no querían aceptar, ¿qué hizo? Empezó a formar grupos de jóvenes y a tentarlos con el gimnasio, con los deportes, hacía teatros y empezó a instaurar de a poquito dentro de Jerusalén, ¿sí? Dentro de Jerusalén construyó un estadio que estaba en las afueras del Bet Hamikdash y empezó de a poquito a incentivar que los Kohanim, que hasta ese momento los Kohanim eran los más cercanos a Boreolam y alejados de la muchedumbre, salían del Bet Hamikdash y se iban al estadio que quedaba en las afueras de Jerusalén, afuera del Bet Hamikdash, y empezó a poquito a meter este tema de, uno puede decir, bueno, ¿qué tiene miedo? Anda al gimnasio, no tiene... El tema era que ellos metían esta cultura, ¿para qué? Para hacer una mezcla de todas las culturas y que los judíos también acepten a los dioses y a las deidades de otros pueblos. Durante la época de Ptolomeo I no tuvo éxito en lograr que los judíos donen, pero puso la semillita. Esta semillita que puso Ptolomeo, su hijo sucesor, que fue Talmai Ayeni, Ptolomeo II, ya estamos más o menos en el año 180 AC, todavía el Imperio griego. Ptolomeo II era un hombre muy sabio y se puso como objetivo, quería tener la biblioteca más grande del mundo. Mandó ministros y generales por todo el mundo para que le traigan papiros, rollos, libros de todas las culturas del mundo, quería estudiarlas y aprenderlas. Le trajeron cientos de libros y de rollos con las culturas del mundo. ¿Qué le faltaba? Los libros de la Torah de los Yehudim.
Entonces mandó a pedir a los sabios de Israel que les manden los rollos de la Torá, traducidos. ¿Qué le mandaron los Yehudim? Los Yehudim dijeron, la Torá en hebreo, la Torá no se traduce. Pero no le dijeron eso. ¿Qué dijeron los Yehudim? Le vamos a mandar la Torá. En vez de mandarle la Torá, le mandaron un libro que se llamaba Sefer Hayashar, que era un libro de Midrashim. ¿Sí? Son los Midrashim, como las explicaciones de la Torá con el Midrash. Eso le tradujeron y se lo mandaron. Ptolomeo, cuando lo recibió, se volvió loco de la sabiduría que había ahí adentro. ¿Ptolomeo era rey? Sí, era el segundo, ¿sí? Ptolomeo II. Se volvió loco de la sabiduría que estaba viendo ahí y estuvo años estudiando los libros de los Midrashim pensando que eran los libros de la Torá. Después de unos años se corrió la voz de que le habían jarteado, que le dijeron que era la Torá y en realidad no era la Torá. ¿Qué hizo Ptolomeo? Esta es la historia que estudiamos en Aguimará. Talmai mandó a traer desde Jerusalén hasta Alejandría 72 jajamim, sin decirles, los mandó a traer, los honró, todo perfecto, y una vez que estaban en Alejandría, los encerró a cada uno en una casa separada y les dijo, me hacen, a cada uno por separado, le dijo, quiero que me hagas una traducción de la Torá al griego. Y cada uno por separado. ¿Para qué? Para verificar que todos traduzcan lo mismo. Y ahí fue la primera vez que la Torá se tradujo a un idioma distinto. Esto lo vimos en la Guimara. ¿Sí? Y ahí sale, hoy en día, lo que se llama la Septuaginta. ¿Está bien? Que es la primer traducción de la Torá fuera del hebreo, que es al griego, es la Septuaginta. A raíz de esto, los jajamín dijeron, el día que se tradujo la Torá, estaban obligados los jajamín a hacerlo porque bajo pena de muerte los obligó, pero sabían que bajó oscuridad del mundo. ¿Por qué? Porque esto provocó más todavía que los Yehudim interactúen culturalmente con los griegos. Ya los griegos ya empezaban a saber sobre la Biblia, sobre la Torá, podían entrar en discusiones filosóficas con los Yehudim. Empezó a crecer esa semillita que había de la helenización, de meterse dentro de la cultura griega, empezó a crecer con la traducción de la Torá al griego. Los Yehudim que estaban en Jerusalén no aceptaban que dentro del Bet HaMikdash toda esta cultura griega entre, y ahí sí el Cohen Gadol que estaba en Jerusalén se llamaba Yohanan. Yohanan tenía un hermano que se llamaba, está en el libro, se llamaba Jasón, no Joacín, ¿sí? Jasón, llamaba Jasón, que era el hermano del Cohen Gadol, pero él estaba helenizado. No Jasón, era el nombre de él. En realidad se llamaba Yoshua y cambió su nombre al griego, llamó Jasón. Jasón fue con plata y fue al gobernador griego y le pagó para que lo destituya a su hermano como Cohen Gadol, a Yohanan, y que lo nombre a él como nuevo Cohen Gadol. A partir de ese momento subió Jasón como Cohen Gadol y se suspendió toda la abodá del Bet HaMikdash de los Korbanot con Kedushá, con Tahará. Yohanan se tuvo que ir a la fuerza, lo echaron. Ah, no era de ti. No, Jasón estaba helenizado, era del lado de los griegos. Y él puso estatuas adentro del Bet HaMikdash. No. A partir de ese momento se suspendió todo el trabajo de Kedushá del Bet HaMikdash. Yohanan Cohen Gadol, sus hijos y los Kohanim y los Jajamim que había se tuvieron que ir de Jerusalén, se escaparon y el Bet HaMikdash quedó en desuso. Durante 3 años fue la historia de Hanukkah, duró 3 años. Todo esto fue la previa a la historia de Hanukkah. Ahí empieza la historia propiamente de Hanukkah, donde el Cohen Gadol, trucho, Jasón, era el que manejaba el Bet HaMikdash, y él permitió que los griegos ingresen y pongan ídolos y hagan korbanot con chanchos y cosas tamé, todo dentro del Bet HaMikdash. Los Kohanim verdaderos y los Jajamim se tuvieron que escapar. Se fueron afuera de Jerusalén para salvarse la vida. Vino Jasón con uno de los gobernantes y le dijo, la gente no nos cree a nosotros, se dice que somos truchos. Quiso agarrar al Cohen Gadol, le dijo, por favor, necesito que usted me muestre apoyo y en público coma taref. Coma taref en público. ¿Sí? Dijo, de ninguna manera, ¿cómo que va a comer taref? Por favor, empezó a decir,
escuche, si usted no come taref en público, el gobernador Ptolomeo lo va a matar. Ya me dijo que si usted no lo hace, lo mata. Es que me mate. Yohanan tenía ya 80 y pico de años. Le dijo Jasón, le dijo, Está las últimas. le dijo, escuchá, vamos a ser más fácil. Ah, no, viviendo. Escuchá lo que le dijo. No. Le dijo, escuchá lo que le dijo. Le dijo, mirá, El año pasado. te voy a dar carne cayer. Te voy a dar carne cayer. ¿Sí? No vamos a decir nadie que es cayer. Y en un acto público, vamos a decir que es carne taref, y comela. Que la gente vea. ¿sí? Está bien, pero para salvarte la vida, por lo menos para que no vengan a matarte. Le dijo Yohanan, le dijo, ya hasta a esta época, a esta edad de mi vida, no voy a hacer esto. Vos me querés usar para gozo, me tienen que matar, que me maten. Y Yohanan Cohen Gadol no aceptó, obviamente, hacer esto. ¿Muy bien? Y el hijo de Yohanan Cohen Gadol, Matitiau, que es el famoso Matitiau de los Maccabim, antes de que su padre muera, es ungido, no lo mataron, murió por vejez antes de que lo maten, y fue ungido como Cohen Gadol debajo de su padre, pero no ejercía como Cohen Gadol, porque estaban afuera del Bet HaMikdash. Muere Yohanan, y ahí como que quedó el pueblo con un vacío de dirigencia, y eso provocó que más los griegos puedan tomar el poder, y el Bet HaMikdash estaba totalmente inhabilitado. Durante esos 3 años, Matitiau, imagínense una idea, Matitiau, Yohanan y la familia eran unos pocos Kohanim con un poco de Jajamim. Imaginémonos que era el Rav Chaim Kanievski, Rav Yosef, Jajam Shalom Cohen, todos ancianitos, ¿sí? De 90 años, 85 años, que deciden, le vamos a hacer frente al imperio griego. Mirá qué lindo, dale. ¿Tenían seguidores? ¿Tenían qué? ¿Seguidores? Tenían seguidores, ¿sí? Pero ¿quiénes eran los seguidores? Los religiosos, no los que iban al gimnasio. ¿sí? Su vida agarró una espada. Todo el imperio griego estaba basado en los músculos. ¿Sí? Claro. Entonces, y ahora los ancianos dicen, vamos a luchar en contra de la cultura griega. Y ellos empiezan a una serie de batallas que eran los famosos Maccabim. ¿Saben lo que sí? De ahí sale la palabra Maccabi. ¿Saben lo que es Maccabi? ¿Qué es Maccabi? ¿Qué es Maccabi? Los Macabeos. Algunos saben lo que significa. ¿Algunos saben lo que significa la palabra Maccabi? ¿Sabés, Brandon? ¿Sabés lo que es Maccabi? El club, ¿no? Las Maccabiadas. ¿Qué son las Maccabiadas? Olimpiadas. Intercantristas. ¿Sí? Uri, escuchá. ¿Vos sabés lo que es Maccabi? Cantristas. ¿Sabés lo que es Maccabi? Sí. ¿Qué es? Cantristas. Los Macabeos. Mem, Kaf, Los juegos Bet, Macabeos. Yod. Amalek. Mi, Kamoja, Baelim, Adonai. Maccabi son 4 letras. Son las 4 letras que empieza el Pasuk. Mi, Kamoja, Baelim, Adonai. Pero la traducción de Maccabi. No tiene una traducción. No. Son las Maccabi era las iniciales. siglas del ejército que hicieron los Hashmonaim. Estos Kohanim hicieron un ejército, se hicieron banderas del ejército. ¿Y qué le escribieron en la bandera? Maccabi. ¿Qué era Maccabi? Era mem.haf.bet.yod. ¿Qué significa? La mem es mi, ¿quién? Kamoja es como vos. Baelim, entre los demás dioses, Adonai, Hashem. Esta era la insignia de los ancianos que dijeron, vamos a luchar contra la cultura griega. Mi Kamoja Baelim Adonai. ¿Sí? Vino como dije, Matitiau, y como tengo que armar un ejército. ¿Cómo hago? Está bien, eran 5 hermanos. ¿Cómo hago? La parte que no podían ¿Cómo salir, hacemos? que se metieron dentro del cajón, todo eso. No, eso es con los romanos en el segundo Bet HaMikdash. Al final, la destrucción del Bet HaMikdash. Bueno, estamos cerca. Pero esto los griegos, antes de los romanos. Viene Matitiau y dice, bueno, tenemos que armar un ejército. ¿Qué año va el Beit HaMikdash, el segundo? Más o menos. 100 y pico, ya estamos casi en el 200. Estamos en el año 180 hace aprox. Y el Bet HaMikdash se destruyó en el año 70. ¿Sí? En el año 70 DC. Estamos en el año más o menos 180, el segundo Bet HaMikdash. El segundo Bet HaMikdash. Matitiau arma un ejército y dice, ¿cómo salgo a buscar gente?
tenía esta insignia que era Maccabi, Mika Moja Baelim Hashem, sale y dijo la frase que había dicho Moshe Rabbeinu cuando Hashem entregó la Torá y los Yehudim hicieron el becerro de oro. Moshe Rabbeinu bajó y dijo: Mila Hashem Elai. ¿Quién quiere estar del lado de Dios? Que esté de mi equipo, que venga conmigo. Salió Matitiahu Kohen Gadol a decir: Mila Hashem Elai. ¿Quién está con Hashem? Que venga de mi lado. Y ahí se empezó a juntar un pequeño cúmulo de gente, pero no llegaban a miles. Tenían que luchar contra, no llegaban a 1000 personas, flaquitos, estudiantes de Torah, ancianos, que decían: vamos a dar la vida por recuperar el Bet HaMikdash. De vuelta, el Bet HaMikdash estaba en pie, pero no estaba en funcionamiento. Hacía 3 años. Estábamos en el transcurso de estos 3 años, y así Matitiahu, con sus hermanos y su pequeño grupo de seguidores, empezaron a hacer incursiones para luchar con pequeños bastiones de los ejércitos de Grecia. ¿Pero esta gente dónde estaba sentada? Estaba en un lugar que llamaba, ¿para qué te voy a decir? Ellos estaban en una ciudad que se llamaba, no Metsuda, ¿para qué te voy a decir? Ah, decir cualquiera, No, no, ¿por qué? Estoy viendo el libro de historia. Un Si minuto. le decís ya jugar, debe ser bueno. Si quiere no me diga, ya está. ¿Por qué? ¿No pueden tener paciencia? Sablanut. No pasa nada. Máximo el que lo está mirando por internet, que adelante. Espere un pelito, que lo vea. Buenos Aires. Tune. No, está bien. ¿Viste lo que hizo de Citure? O sea, ¿en dónde fue lo de Maccabi? ¿Fuimos a comer a Jim el domingo? Un minuto. Se fueron a... Esperen, porque hay una ciudad hoy en día en Israel que se llama así. Ay, mira las Que señales. le echen a vos esto. A la No, mundial. no, ni yo no hice nada. ¿Por qué te echó? ¿Qué le dijiste? Mahmoud Yavan, Nebuat Daniel, Shimon Tzadik. Un minuto. Habla, viaja acá. ¿Cuál es la frase de la película? Estén en ayuda de Jaime Barru. Sí, habla. Estaban las afueras, dale, vos. Minuto. Atini Vicini están en Barru. Dale Nafti que se vaya. Bueno, no encuentro ahora, me acuerdo de A ti, Atini Vicini están en Barru. En ese momento, los Ptolomeos, ¿sí? Talmai, pierden el gobierno por las rebeliones que tenían los judíos contra ellos, pierden el gobierno. Urias Santa buscando Y novia. sube también sobre el imperio griego, sube otro gobernador que ¿Alguna fue de el estas? famoso. ¿Qué? ¿Alguna de todas estas? ¿Qué tal? ¿Vos estás buscando? Ah, mira. No.